Señoras y señores amantes de la lucha libre, prepárense para sumergirse en una de las historias más fascinantes y conmovedoras que ha dado el pancracio mexicano. Hoy les traemos la vida y obra de un hombre que con una máscara dorada y un corazón indomable se convirtió en leyenda. Hablamos de Roberto González Cruz, el inmortal solitario, el enmascarado de oro, un gladiador que marcó una era y cuyo legado sigue vivo en el imaginario colectivo de los aficionados. Todo gran héroe tiene un comienzo, y el de Roberto González Cruz no fue la excepción. Nacido el 22 de mayo de 1946 en el humilde estado de Jalisco, Roberto fue el menor de 7 hijos en una familia de clase obrera. Desde pequeño supo que el destino le tenía reservado algo más grande que una vida de trabajo común y corriente, pero no fue fácil. La lucha libre, ese deporte espectáculo que tanto amaba, no era un camino sencillo. Su hermano mayor, Jesús González, conocido en el ring como el Zika, fue su primer mentor. Él le enseñó los rudimentos del arte de la lucha, pero la tragedia pronto golpeó a la familia. En un giro cruel del destino, el Zika perdió la vida en el cuadrilátero durante una lucha. Este hecho devastador pudo haber alejado a Roberto para siempre de la lucha libre, pero, al contrario, lo impulsó a seguir adelante. Con apenas 14 años, Roberto decidió honrar la memoria de su hermano y convertirse en luchador profesional. Roberto comenzó su carrera bajo diferentes nombres. Primero fue Otto Zika, en honor a su hermano, luego simplemente el Zika II. Pero en aquellos días, los promotores buscaban aprovechar la fama de los grandes ídolos, y Roberto fue presentado en ocasiones como el Hijo del Santo e incluso como el Hijo de Blue Demon. Sin embargo, Roberto sabía que para trascender necesitaba algo más que imitar a otros. Necesitaba un personaje único, una identidad que lo distinguiera. Fue entonces cuando, inspirado por el programa de televisión El Llanero Solitario, creó a El Solitario, un enmascarado misterioso, ágil y valiente, que pronto se convertiría en una figura icónica. Con una máscara dorada que brillaba bajo los reflectores, El Solitario hizo su debut en pequeñas arenas, ganándose poco a poco el respeto de los aficionados. Pero su verdadero ascenso comenzaría cuando llegó a la Arena Coliseo de la Ciudad de México, donde obtuvo su primera gran victoria contra Tony Reina. A mediados de los años 60, El Solitario ya era una figura reconocida en el mundo de la lucha libre. Sus victorias se acumulaban, ganó las máscaras del Águila Tapatía y White Hand y conquistó el campeonato welter de Occidente, pero esto era solo el comienzo. En 1965, El Solitario ingresó a la empresa mexicana de lucha libre EMLL, la meca del pancracio nacional. Allí su carrera tomó un rumbo meteórico, derrotó a grandes como Rey Mendoza, a quien despojó de su cabellera, y a Guajardo, consolidándose como uno de los luchadores más temidos y respetados. A fuerza de golpes, sudor y lágrimas, El Solitario se convirtió en una estrella. Pero no fue un camino fácil. En los años 60, el ring era un campo de batalla donde solo los más fuertes sobrevivían. Gigantes como el Rey Moro René Guajardo, el Potro de Oro Rey Mendoza y el Coloso Helio Colosetti lo pusieron a prueba una y otra vez. Pero El Solitario tenía algo que lo diferenciaba. Una terquedad indomable y una patada de reversa, la Filomena, que dejaba a sus rivales tendidos en la lona, preguntándose qué había golpeado. Pero no todo fue gloria. En 1967, El Solitario se convirtió en el hombre más odiado de México. Traicionó a El Santo, el ídolo de ídolos, en uno de los momentos más impactantes de la historia de la lucha libre. La portada de la revista Box y Lucha lo decía todo: El Solitario es un hipócrita. Y así, de niño bonito, pasó a ser el rudo más despiadado de la Arena México. Pero fue su alianza con el Ángel Blanco y Dr. Wagner lo que lo catapultó al estrellato. Juntos formaron la Trinca Infernal, un trío de rudos que dominó el ring con técnica, rudeza y un estilo inigualable. La Trinca Infernal era imparable. Con El Solitario como su estrella emergente, el equipo conquistó títulos y aplastó rivales. Pero en el mundo de la lucha libre, las alianzas son frágiles y las traiciones están a la orden del día. El público comenzó a corear el nombre del Solitario pidiendo que se convirtiera en técnico. Esto no sentó bien con el Ángel Blanco y Dr. Wagner, quienes lo traicionaron brutalmente durante una lucha. Este acto marcó un punto de inflexión en la carrera de El Solitario, quien, de la noche a la mañana, se convirtió en el ídolo que los aficionados tanto anhelaban. La rivalidad entre El Solitario y sus excompañeros se convirtió en una de las más intensas y memorables de la historia de la lucha libre. En 1972, El Solitario enfrentó a El Ángel Blanco en una lucha de máscara contra máscara, donde el enmascarado de oro salió victorioso, despojando a su rival de su identidad.
Con el respaldo del público y una técnica impecable, el Solitario se convirtió en el luchador más popular de su época. Ganó el campeonato peso semicompleto de la NWA y viajó a Estados Unidos y Japón, donde enfrentó a leyendas como Mil Máscaras y Tatsumi Fujinami. En 1975, el Solitario se unió a la recién formada Universal Wrestling Association UWA, donde continuó su reinado. Ganó la Máscara de Atila, conquistó el campeonato peso semicompleto de la UWA y defendió su título ante rivales de la talla de Kanek y el Perro Aguayo. Pero como toda gran historia, la de El Solitario tuvo un final trágico. En 1985, enfrentó a Dr. Wagner en una lucha de apuesta que pasó a la historia. Aunque el Solitario salió victorioso, su cuerpo comenzaba a mostrar las secuelas de años de sacrificio en el ring. Y entonces llegó el 5 de abril de 1986. Una lesión en la columna vertebral acabó con la vida de El Solitario, pero no con su legado. Aquel día no solo murió un luchador, murió un mito, un héroe, un símbolo. Pero su recuerdo sigue vivo en cada patada, en cada máscara, en cada grito de Soli, 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 que resuena en las arenas de México. En 1986, El Solitario fue hospitalizado debido a una infección por estafilococo dorado, a pesar de los esfuerzos médicos. Era el amanecer del 5 de abril de 1986. El cielo de Guadalajara se tiñó de un gris melancólico, como si el universo mismo supiera que una estrella acababa de apagarse. Roberto González Cruz, el legendario enmascarado de oro, El Solitario, había partido hacia el camino sin retorno, pero su legado, sus hazañas, su leyenda, esas jamás morirían. Aunque su vida fue corta, el legado de El Solitario perdura. Fue un luchador que combinó técnica, carisma y una ética de trabajo incansable. Su máscara dorada sigue siendo un símbolo de grandeza en el mundo de la lucha libre. El Solitario no era solo un luchador, era un fenómeno, un espectáculo, una fuerza de la naturaleza. Su nombre resonaba en cada rincón de México, desde las grandes arenas hasta los pequeños pueblos donde la gente se reunía alrededor de radios para escuchar las transmisiones de sus combates. Hoy, a más de 3 décadas de su partida, El Solitario sigue siendo venerado. Sus combates, sus rivalidades, sus triunfos y sus derrotas son parte de la historia de un deporte que es más que un deporte. Es pasión, es drama, es vida. Y aunque el tiempo siga avanzando, aunque nuevas estrellas surjan en el firmamento de la lucha libre, nadie podrá olvidar al enmascarado de oro, al hombre que desafió al destino y se convirtió en leyenda. Hoy recordamos a Roberto González Cruz, el hombre detrás de la leyenda, el enmascarado de oro que conquistó corazones y dejó una huella imborrable en la historia de la lucha libre mexicana. Porque El Solitario no murió aquel día, simplemente se convirtió en inmortal. Esperamos que esta historia haya capturado la esencia del Solitario y haya emocionado a su audiencia, recordándoles que los verdaderos héroes nunca mueren, sino que viven en la memoria. Hasta la próxima.